Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde la pasión por las telenovelas otomanas es el pan de cada día. Estoy súper emocionado de tenerlos hoy aquí porque les traigo una noticia que honestamente va a explotar las redes. Sabemos que ustedes son tan fanáticos como nosotros de las historias de amor turcas, de esos dramas que nos hacen suspirar, llorar a mares y soñar con finales felices. Y hoy, precisamente, vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido al borde del asiento, una pareja que ha superado tormentas y que, según los rumores y las declaraciones más recientes, podría estar a punto de darnos la noticia que todos hemos estado esperando. Si lo adivinaron, hoy vamos a desmenuzar toda la información que ha surgido en torno a Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de Senkalkapm, una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos. Vamos a analizar las pistas, los rumores y, sobre todo, esa declaración bomba de Kerem que ha encendido las alarmas de un posible regreso y agárrense, de una posible boda. Así que prepárense un té turco bien cargado, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de emoción y expectación. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Cada suscripción es un empujón para seguir trayéndoles contenido de calidad. Y ahora sí, vamos al grano. La historia de Kerem y Hande es de esas que parecen sacadas de una telenovela. Se conocieron en el set de Senkalkapm, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, una pareja con una química arrolladora que traspasó la pantalla. La serie, que combina romance, comedia y drama en dosis perfectas, rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial, catapultando a Kerem y Hande a la fama internacional. Senkalkapm cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero sus becas son canceladas por culpa de Serkan, un arquitecto rico y exitoso pero también frío y calculador. Para conseguir que Serkan le devuelva su beca, Eda acepta fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, pronto se convierte en algo mucho más profundo, lleno de amor, pasión y, por supuesto, muchos obstáculos. Es una historia de segundas oportunidades, de vencer los miedos y de encontrar el amor donde menos lo esperas. La trama engancha desde el primer momento, y la química entre los protagonistas es absolutamente palpable. No es de extrañar que haya conquistado a audiencias de todo el mundo. La serie es relevante para nuestro tema porque, precisamente, la relación entre Kerem y Hande en la vida real surgió durante la grabación. Su química era innegable y los fans, obviamente, empezaron a sospechar que algo más que una simple amistad estaba floreciendo entre ellos. Y efectivamente, después de meses de especulaciones, Kerem y Hande confirmaron su relación. La fantasía se había hecho realidad. Los fans estaban eufóricos. Ver a Serkan y Eda juntos en la vida real era como un sueño hecho realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones para la pareja. Se les veía felices, enamorados y disfrutando de su relación. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales y asistían juntos a eventos públicos. Parecía que su amor era indestructible. Pero como en toda buena telenovela turca, el amor no siempre es un camino de rosas. Después de un tiempo juntos, y cuando parecía que todo iba viento en popa, llegó la ruptura. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los fans, que no podían creer que su pareja favorita se separara. Los motivos de la ruptura nunca fueron del todo claros, pero se rumoreaba que la presión mediática y las agendas apretadas de ambos habían pasado factura. También se habló de diferencias irreconciliables en cuanto a sus proyectos profesionales y personales. El mundo del espectáculo es muy exigente y mantener una relación bajo el escrutinio público constante puede ser muy difícil. La ruptura fue un golpe muy duro para los fans, que se sintieron como si hubieran perdido a alguien cercano. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y decepción. Muchos fans se negaban a creer que la relación había terminado y esperaban una reconciliación. Incluso iniciaron campañas en redes sociales pidiendo a Kerem y Hande que volvieran a estar juntos. La presión era enorme. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Durante los últimos meses, han surgido rumores de una posible reconciliación. Se les ha visto juntos en eventos, han intercambiado mensajes en redes sociales, y lo más importante, han habido declaraciones que han encendido todas las alarmas. Y es aquí donde entra en juego la famosa declaración de Kerem.
Según varios medios turcos, Kerem Bürsin, en una reciente entrevista, habría confesado que siempre ha habido un vínculo especial con Andersel y que nunca ha dejado de sentir algo por ella. Además, habría añadido que está dispuesto a luchar por su amor, y que no descarta la posibilidad de un futuro juntos, incluso un futuro con boda. Bombazo. Esta declaración, aunque no confirmada oficialmente, ha generado una ola de optimismo entre los fans. La esperanza de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo se ha reavivado. Se han creado grupos de discusión en redes sociales donde los fans analizan cada palabra, cada gesto y cada pista que pueda indicar una reconciliación. La expectación es máxima. Por supuesto, hay que tomar estas declaraciones con pinzas, ya que no han sido confirmadas oficialmente por Kerem. Sin embargo, la simple posibilidad de que sean ciertas ha desatado la locura entre los fans, que ya sueñan con ver a Kerem y Hande juntos de nuevo y, quién sabe, dando el si quiero. Los medios de comunicación turcos e internacionales están siguiendo la historia de cerca, publicando noticias y análisis sobre la posible reconciliación. Se han convocado ruedas de prensa improvisadas a las puertas de los estudios de grabación, y se han contratado paparazzi para seguir a Kerem y Hande a todas partes. La presión mediática es asfixiante. Ahora bien, analicemos un poco más fríamente la situación. ¿Qué factores podrían estar influyendo en esta posible reconciliación? En primer lugar, ambos han madurado mucho desde su ruptura. Han tenido tiempo para reflexionar, para crecer como personas y, quizás, para darse cuenta de lo que realmente importa. La distancia puede ser una buena maestra y a veces, es necesario alejarse para valorar lo que se tenía. Han tenido la oportunidad de explorar otros caminos, tanto a nivel profesional como personal, y de aprender de sus errores. En segundo lugar, la química entre ellos sigue siendo innegable. Aunque hayan pasado meses separados, la conexión que mostraron en Senkalkam sigue viva en la memoria de todos. Esa química es un factor muy importante en cualquier relación, y si todavía existe esa chispa, la reconciliación es posible. La química entre dos personas es algo muy difícil de fingir y es un ingrediente esencial para que una relación funcione. Y en tercer lugar, el cariño del público es un factor muy importante. Los fans de Kerem y Hande nunca han dejado de apoyarlos y de desear que vuelvan a estar juntos. Ese apoyo incondicional puede ser un gran incentivo para que ambos se den una segunda oportunidad. Saber que tanta gente los quiere ver juntos puede ser un factor decisivo en su elección. Pero no todos son buenas noticias. También existen obstáculos que podrían dificultar la reconciliación. La presión mediática sigue siendo muy alta, y cualquier paso que den será analizado con lupa. Cualquier error o malentendido podría ser magnificado por los medios y poner en peligro la relación. La falta de privacidad y el constante escrutinio público pueden ser muy difíciles de soportar. Además, ambos tienen agendas profesionales muy apretadas, lo que podría dificultar que encuentren tiempo para estar juntos y reconstruir su relación. El mundo del espectáculo es muy exigente y requiere mucha dedicación. Conciliar una carrera exitosa con una relación sentimental puede ser un desafío muy grande. Y por supuesto, también existe la posibilidad de que simplemente sean amigos y que los rumores de reconciliación sean exagerados. A veces las relaciones terminan de forma amistosa y es posible mantener una buena relación de amistad después de una ruptura. Es importante no idealizar la situación y ser realistas. Pero seamos optimistas. El amor verdadero siempre encuentra la forma de superar los obstáculos. Y si Kerem y Hande realmente están dispuestos a luchar por su relación, no hay nada que les impida volver a estar juntos. Así que crucemos los dedos y esperemos a ver qué nos depara el futuro. La esperanza es lo último que se pierde. Cambiando un poco de tema, aunque sin alejarnos del amor y el drama turco, quiero mencionar otra serie que también ha dado mucho de qué hablar, Aşk 101. Esta serie de Netflix, que cuenta con 2 temporadas, nos transporta a la Estambul de los años 90, donde un grupo de estudiantes problemáticos intenta evitar la expulsión del colegio. Para ello, deciden emparejar a su profesora favorita con el entrenador de baloncesto, esperando que así ella se quede en el instituto. Aşk 101 es una serie diferente a las típicas telenovelas turcas. Si bien tiene romance y drama, también aborda temas como la amistad, la rebeldía, la búsqueda de la identidad y el paso a la edad adulta. Los personajes son complejos y entrañables, y la trama está llena de giros inesperados. Es una serie que te hace reflexionar sobre la vida y sobre las relaciones humanas.
¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque al igual que en Senkalkapm, el amor juega un papel fundamental en la serie. Los personajes experimentan diferentes tipos de amor, el amor de amistad, el amor romántico, el amor familiar y el amor propio. Y a través de sus historias, nos muestran que el amor puede ser una fuerza transformadora, capaz de cambiar nuestras vidas para siempre. Además, Ask 101 también generó su propio drama fuera de la pantalla, con la salida de uno de los actores principales debido a controversias personales. Esto demuestra que el drama no solo existe en las series turcas, sino también en la vida real de sus protagonistas. La vida de los actores puede ser tan dramática como las historias que interpretan. Otra serie que quiero mencionar es Erkenci-Kuş. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día, decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad, donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su relación se ve complicada por los secretos y las mentiras. Erkenci-Kuş es una serie fresca, divertida y llena de optimismo. Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas tienen una química increíble y la serie está llena de momentos tiernos y divertidos. Es una serie perfecta para desconectar y disfrutar de una historia de amor ligera y entretenida. ¿Por qué es relevante? Porque al igual que Senkalkapm, Erkenci-Kuş fue un gran éxito internacional y catapultó a sus protagonistas a la fama. Además, Can Yaman y Demet Özdemir también fueron objeto de rumores de romance en la vida real, aunque nunca confirmaron su relación. La química en pantalla era tan evidente que los fans soñaban con que su amor se hiciera realidad fuera de la serie. Y hablando de rumores, no puedo dejar de mencionar la serie By Jail, protagonizada por Can Yaman y Özge Gürel. Esta serie, que cuenta la historia de una joven que busca al amor verdadero y un hombre que le enseña cómo seducir a los hombres, también generó muchos rumores de romance entre sus protagonistas. Aunque tampoco confirmaron su relación, la química entre Can Yaman y Özge Gürel era innegable y los fans soñaban con verlos juntos. La serie es una comedia romántica con toques de humor y situaciones divertidas. By Jail no tuvo tanto éxito como Erkenci-Kuş, pero sí logró captar la atención del público por su trama divertida y sus personajes carismáticos. Además, la serie fue grabada en parte en Italia, lo que le dio un toque exótico y diferente. La combinación de paisajes italianos y la cultura turca la hace una serie muy atractiva. Finalmente quiero mencionar una serie que, si bien no es una comedia romántica, también ha dado mucho de qué hablar, Muhteşem Yzyl. Esta serie histórica, que narra la vida del sultán otomano Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera, fue un gran éxito en Turquía y en todo el mundo. Muhteşem Yzyl es una serie épica, llena de intrigas, traiciones, amor y poder. La serie recrea con gran detalle la vida en el palacio otomano y nos muestra la complejidad de las relaciones entre los personajes. Es una serie que te transporta a otra época y te permite conocer la historia de uno de los imperios más poderosos del mundo. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque al igual que en las otras series, el amor juega un papel fundamental en Muhteşem Yzyl. La relación entre Suleimán y Hürrem es una de las historias de amor más apasionantes y controvertidas de la historia turca. Además, la serie también ha generado muchos debates sobre la precisión histórica de los hechos narrados. La mezcla de realidad y ficción la hace una serie muy interesante y atractiva para el público. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de noticias, rumores y series turcas que nos roban el corazón. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las telenovelas otomanas y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista. Siempre hay algo nuevo por descubrir en el mundo de las series turcas. En resumen, hoy hablamos del posible regreso de Kerem y Hande, una pareja que nos ha tenido al borde del asiento desde su relación en Senkalkapm. Analizamos las declaraciones de Kerem, los rumores de reconciliación y los obstáculos que podrían dificultar su relación. También mencionamos otras series turcas populares, como Ask 101, Erkenci-Kuş, By Jail y Muhteşem Yzyl, y analizamos el papel que juega el amor en cada una de ellas. El amor es un tema universal que nos conecta a todos y que está presente en todas las culturas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de la información y los análisis.
Y ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan del posible regreso de Kerem y Hande? ¿Creen que se casarán? ¿Cuál es su serie turca favorita? Quiero saber sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les guste. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.